Bueno, buenas noches ingeniero, buenas noches compañeros. En esta ocasión vamos a realizar un tutorial sobre cómo realizar un diagrama de clases. Un diagrama de clases con respecto a la programación orientada a objetos. Como nosotros sabemos, primero tenemos que identificar qué son los objetos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, si nosotros hacemos una analogía entre un objeto de la vida real, por ejemplo, en este caso va a ser un perro, nosotros sabemos que este objeto tiene características y atributos. ¿Ok? Entonces, nosotros para poder identificar cada uno de ellos sabemos que las características de este objeto perro sabemos que es lo que le va a definir como tal. Por ejemplo, su raza, su color, su estatura y muchas cosas más. Entonces, dentro de los atributos va a ser las funciones que este objeto perro tenga. Por ejemplo, ladrar, comer y dormir, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, teniendo estas premisas como ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un diagrama de clases de estos objetos. Entonces, para el ejemplo, nosotros lo que creamos es, vamos a simular un... Bueno, entonces, como les decía, en esta ocasión lo que nosotros vamos a hacer es a simular un programa que va a hacer la gestión de equipos de cómputo. Entonces nosotros vamos a crear 5 objetos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el diagrama ya hecho solamente para guiarnos, ¿no? Nosotros tenemos 5 objetos, en este caso va a ser el objeto usuario, el objeto equipo, el objeto factura, el objeto proveedor y el objeto clientes. Cada uno de estos objetos dentro de nuestro programa vienen a ser clases, ¿no? Entonces esta clase, nosotros para poder utilizarla en diferentes clases, nosotros vamos a crear objetos para poder utilizar las mismas. Entonces, como les decía, cada uno de estos objetos tiene sus características y sus atributos. Dentro de lo que es la programación, las características, para que no se confundan, las características y atributos es en el objeto de la vida real. En este caso, las características vienen a ser los atributos de este objeto y los atributos que veíamos en el objeto y la analogía de la vida real vienen a ser los métodos dentro de lo que es la programación. Estos métodos no son otra cosa que funciones, ¿no? Entonces, bueno, este cuadro es solamente para que se vayan guiando. Nosotros vamos a hacerle desde cero. Pues para ello nosotros abrimos el Power Designer. Ustedes pueden utilizar el modelador de clases de diagramas que ustedes más acoplen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a File, New Model. En New Model nosotros buscamos dentro de las categorías, ponemos el Information y dentro de este tenemos una plantilla, por decirlo algo, o un método que nos va a permitir a nosotros utilizar varios objetos que se llama UML Class Diagram, que no es otra cosa que un UML de un diagrama de clases. Entonces nosotros le vamos a poner un nombre, que en este caso va a ser ejemplo objetos. Este es solamente un nombre que ustedes se puedan guiar nada más. Entonces, una vez ya creado nuestro diagrama, nosotros tenemos en la parte derecha una paleta de herramientas en la cual nosotros tenemos aquí una que dice class. Le damos clic aquí y lo único que hacemos es crear los 5 objetos que requerimos. Una vez ya creados los 5 objetos, vamos a editar cada uno de ellos. Vamos a iniciar por el objeto, por el primer objeto, que en este caso sería usuario, ¿no? Entonces, este es el nombre de la clase o el nombre del objeto. Como les decía, los atributos van a ser las características del mismo. Entonces, en este caso, los atributos serían las variables que nosotros tengamos dentro del objeto. A modo de ejemplo, nosotros hemos creado estas variables, ¿no? O estas características. El ID usuario, que va a ser un ID que tiene que tener la característica que tiene que ser unívoco, es decir, único e irrepetible. No se puede repetir, ¿no? Después tenemos, para poder seguir, o sea, la nomenclatura estándar que nosotros vamos a utilizar va a ser el nombre las 3 primeras letras del nombre del objeto, y después seguimos con el nombre de la característica o atributo, que sería en este caso uso nombre, ¿no? Luego tenemos el uso pass, el nombre o la contraseña, ¿no? Luego tenemos el uso email. Nosotros podemos crear las características que nosotros querramos. En este caso, como ustedes pueden ver en la parte derecha, nosotros tenemos un data type, que no es otra cosa que el tipo de dato que nosotros vamos a almacenar en estas variables. Bueno, para continuar, nosotros tenemos otras características de este mismo objeto, que puede ser el teléfono,
Recuerden que si nosotros esta clase, este objeto vamos a utilizar para la parte de la autenticación, nosotros tenemos que poner el usuario, el tipo de usuario para saber a qué interfaz o a qué ventana se va a redirigir. Luego tenemos el uso status, también puede ser, para saber si está activo o inactivo. Entonces estas serían las características de este objeto. Pues como les decía, las características no son otra cosa que las variables que nosotros tenemos dentro del objeto. En este caso, solo por el modo de ejemplo, hemos puesto el data type como entero, ¿no? Ahí, cuando ya estemos desarrollando podemos poner el tipo de dato para cada uno de ellos. Luego tenemos los métodos como tal, que son las funciones que va a realizar este objeto o esta clase. Entonces, a modo de ejemplo, en este caso el usuario lo único que va a hacer es un login, ¿no? Entonces creamos, ponemos aplicar, aceptar y ya se nos crea nuestro objeto. En este caso ya tenemos el objeto usuario. Vamos a crear nuestro segundo objeto, que va a ser en este caso el equipo, ¿no? Porque como les decía, es un administrador de un local que tenga los mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. Como les decía, y siempre hay que poner un ID para el equipo o para cada uno de los objetos. Luego sí va a depender de cada atributo de lo que tenga cada objeto como tal. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, para seguir con la nomenclatura, tenemos la marca, luego tenemos tenemos el modelo, luego tenemos para hacerle funcionar a nuestro sistema, tenemos también el código. Luego tenemos también, digamos, el color o alguna característica en especial de este equipo, ¿no? Y los atributos que nosotros deseamos. Por ejemplo, también podremos ponerle, qué sé yo, el estado, ¿no? En este caso puede ser el estado del objeto como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta función, en la clase? Podríamos ponerle como ejemplo, podríamos ponerle estado del equipo. Bueno, en este caso, por ejemplo, hemos puesto el estado del equipo, puede ser reparado, en observación, no sé, esto va a ser el método dentro de nuestra clase, dentro de nuestro objeto, a modo de ejemplo. Y ya tenemos creado nuestro segundo objeto. Con los siguientes objetos es algo bastante parecido, ¿no? Entonces vamos a crear dentro de nuestro sistema, vamos a tener una clase o un objeto llamado clientes. Igual repetimos lo mismo, ponemos ID cliente y vamos a poner cada una de las características de este cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos de ley un nombre, ¿no? Para el cliente. También nosotros tenemos un teléfono para saber a dónde llamar. Más que todo, son datos informativos del cliente como tal. Ahí ponemos un DNI, no podemos poner cédula porque muchos clientes no tienen cédula, sino pasaporte. Pues. Los DNI no son otra cosa que, digamos, las siglas del documento nacional de identidad o de identificación. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer con el cliente? En este caso podría ser, vamos a llamarle compra, puede ser por ponerle la reparación. Al final del día es una transacción, le ponemos como compra. Aplicamos, aceptamos y tenemos nuestro tercer objeto. Vamos a crear nuestro cuarto objeto, que en este caso, una vez que ya esté reparado, tenemos un objeto que se llama factura. Los atributos de este objeto, como seguimos con la nomenclatura, vamos a tener mide factura. Si seguimos con la nomenclatura, tenemos la fecha de emisión, ¿no? La fecha. Luego tenemos el número de factura. Luego también podríamos ponerle un código, ¿no? Y finalmente podríamos ponerle el valor, ¿no? Bueno, a pesar de que esto debería calcular el sistema como tal, pero bueno, a modo de ejemplo nos sirve. Y un método, una función que podríamos crear en la factura, el más común podría ser la emisión, ¿no? Hay varios métodos, puede ser cancelación de factura, eliminación, ese tipo de cosas. Para modo de ejemplo vamos a ponerle la emisión, aplicamos y aceptamos. Ya tenemos nuestro cuarto objeto, vamos por el último objeto. Si yo quiero hacerle funcionar a mi sistema, vamos a llamarle a nuestro quinto objeto proveedores, ¿no? Proveedores o proveedor, como nosotros querramos.
Seguimos con la nomenclatura, ponemos un ID proveedor, luego tenemos un proveedor nombre. Aquí es la importancia, ¿no?, de poner las iniciales del objeto y seguido del nombre del atributo. Como ustedes pueden ver, tenemos nombre tanto en usuario como en cliente y también en proveedor. Entonces por eso es que se llama así, para no tener confusiones. Después de esto también nosotros podemos tener entre los proveedores, vamos a ponerle, qué sé yo, el teléfono. Dentro de los proveedores también le podemos poner la marca que nos va a proveer, ¿no? La marca, para el ejemplo, nos serviría con el RUC. Y ya estaríamos. Siempre es bueno tener en cada uno de los objetos o de las clases el estado, ¿no?, si está activo, inactivo, la fecha de creación y ese tipo de cosas, más que todo para nivel de auditoría. La fecha de creación y eso. Listo, aplicamos. Bueno, aquí lo que nos faltó es los métodos, ¿no? Vamos a crear un método, una función para esta clase, para este objeto, que podríamos ponerle, qué sé yo, producto, por decir algo. Vamos a saber qué cantidad de producto, qué producto, el precio, para nosotros hacer un control de inventarios, esto. Bueno, para el ejemplo nos sirve este método. Aceptamos y estarían creados nuestros 5 objetos. Entonces, para tener una idea general de cómo va a funcionar nuestro sistema, es bastante importante que nosotros podamos, digamos, relacionar hacer un diagrama de cómo se van a relacionar cada uno de estos objetos, ¿no?, de manera general, y aprendiendo un poquito también con respecto a lo que estamos viendo en lo que es base de datos. Bueno, como les decía, en este caso ya vamos a seguir con la relación. Lo que nosotros podemos identificar, que un usuario va a ingresar, digamos, varios equipos, ¿no? Entonces nos serviría la relación de uno a muchos. Igual el usuario puede registrar varios clientes como tal. También tenemos nosotros que un equipo o un cliente puede tener varios equipos. También podríamos decir que un cliente puede tener varias facturas, pero una factura no puede tener varios clientes. Lo mismo con el equipo, ¿no? Un cliente puede tener varios equipos, pero un equipo no puede tener varios clientes. A nivel de proveedores también podríamos decir que un usuario puede registrar varios proveedores. Un equipo no puede tener varios proveedores, y eso sería, digamos, de manera general cómo estaría funcionando o diagramado, digamos, nuestro sistema. Obviamente falta especificar muchas más cosas, pero para el ejemplo nos sirve. Eso ha sido todo, compañeros. Muchas gracias, espero que el tema quede bastante